asociación para estar en este primer congreso de No Amianto en Navarra. Me llamo María Sun Fernández, soy presidenta y fundadora de esta asociación. Lo primero que quiero deciros es gracias. Gracias a todos y a cada uno de vosotros y sobre todo a los que os habéis trasladado desde otras provincias para estar en un día tan importante. Para la Asociación Navarra de Amianto Nuevo Amanecer Respirando Ananar es un lujo y un privilegio poder realizar este gran evento. Muchos de los que estáis aquí ya conocéis la historia de Ananar. Se creó en octubre del 2016 a raíz de que a mi marido Chema le diagnosticaran un mesotelioma pleural. Se creó con 3 objetivos principales. La investigación, que es tan importante para todas las víctimas y por desgracia muy pocos resultados en mi provincia. Apoyo a las víctimas que en el trance de morir, que tan difícil es. Y apoyo a las familias tras el fallecimiento de las víctimas y asesoramiento judicial. Pero ya hace como 2 años que la ciudadanía nos demandaba un cuarto objetivo, que es la información. Somos jóvenes en el mundo del amianto, pero vamos luchando y estamos consiguiendo crear precedentes ante los juzgados de Navarra. Las víctimas y las familias que vienen después pueden acogerse a esos logros conseguidos. El objetivo de este congreso ya sabéis cuál es: la información en los 4 campos que vamos a tratar a través de los grandes profesionales que han querido aportar y compartir su saber con todos nosotros en los campos de salud, técnico, jurídico y social. Por esta parte estoy muy orgullosa y estoy muy contenta de estos profesionales. Organizar este congreso para la asociación ha sido un gran esfuerzo económico y humano. Por eso me cuesta entender, como buena navarra que soy, la actitud que han tenido algún gobernante de mi ciudad. Allá por el mes de febrero nos reunimos en la Junta de la Asociación y decidimos hacer este congreso. Empezamos con muchísima ilusión. Me puse en contacto con las autoridades que entonces gobernaban tanto Pamplona como Navarra y así poder explicarles lo importante de este proyecto. Me hubiera gustado que hubiese más implicación por parte de las instituciones. Entiendo que es un tema difícil, pero las víctimas de amianto de Navarra nos sentimos abandonadas, desprotegidas. Las familias de estas víctimas nos sentimos impotentes. Después de 21 años, desde que se prohibió el uso del amianto en España, estamos igual o peor que antes, porque ahora nos enfrentamos a un peligro medioambiental. Independientemente, la ciudadanía también quiere entender y quiere saber con qué peligro se está conviviendo. La pandemia del amianto ya hace mucho tiempo que está con nosotros. Espero y deseo que nadie tenga que pasar lo que pasamos los afectados, las víctimas y las familias con los cánceres producidos por amianto. Es muy duro escuchar a una víctima de amianto diciendo que no quiere morir, que no entiende por qué las autoridades y los dueños de las empresas no le han cuidado, no le han advertido que por ir a trabajar estaba poniendo su vida en peligro y la de sus familias, ya que llevaban a lavar la ropa a casa. Se enfrentaban a una muerte que quién sabe si es segura. En Navarra, como cualquier provincia, ha habido muertes por amianto, muertes que parece que no interesan, que deberían de quedar de pensar a las autoridades que nos gobiernan. En mi comunidad, este año, las patologías relacionadas con el amianto han aumentado un 16,70%. Según los registros de los sindicatos de Navarra, de los 107 diagnósticos por patologías cancerígenas, 76 corresponden a cánceres por exposición del amianto. Todos sabemos el origen de estos cánceres y no entendemos cómo una de las primeras acciones de las instituciones no sea la retirada de este material. Evitaría la exposición de tantas víctimas y el sufrimiento y la muerte de muchos de ellos. Como tampoco entendemos que haya cánceres de primera y cánceres de segunda. El cáncer de amianto queda relegado al apartado de otros cánceres y esto es lo que también reivindicamos desde este congreso. ¿Cuánto más tenemos que esperar en Navarra para que se retire el amianto? ¿Cuánto más tendremos que esperar para que nos den ayudas para retirarlo? ¿Cuántas personas tienen que morir para que las autoridades que nos gobiernan empiecen a hacer algo? Estas preguntas nos hacemos tanto en la asociación como en la ciudadanía navarra. Pero hoy es un día que tenemos que estar contentos, porque este primer congreso de No Amianto se merece eso, que los que estemos aquí escuchemos, aprendamos todo lo relacionado con este material. Nosotros a partir de ahora vamos a poder callar muchas opiniones cuando escuchemos hablar del amianto, que no es importante, que si no se manipula no pasa nada. Nosotros vamos a poder decirles que sí que pasa. Hoy vamos a tener un arma más, vamos a dejar a la ciudadanía que no sabe nada y vamos a poder opinar
y hacer frente a cualquier persona que intente callarnos, porque la información que tenemos relacionada con este amianto es los que sí saben, de los profesionales. Así que quedó abierta el primer congreso de no amianto en Navarra y ahora os voy a presentar a Vicente Navarro, que es un oncólogo de la Clínica San Miguel y, por supuesto, colaborador de la asociación, y uno de nuestros abogados, Concha Vidaurre, aquí... Abogada, perdón. Así que, bueno, aquí os dejo. Buenos días a todos. Lo primero, agradecer a la Asociación Navarra de Amianto, a ANAR y en especial a María Sun por la confianza que ha tenido en nosotros para ayudarle a presentar este acto. Antes de comenzar las ponencias me gustaría hacer un recuerdo y una breve reflexión. El recuerdo es hacia dos personas, Aurelio y Satur, socios de ANAR, que han fallecido esta semana como consecuencia del amianto. Queremos también que este acto sirva para recordar a todos los fallecidos por amianto de la asociación, así como del resto de Navarra y de España. Queremos mandarles un fuerte abrazo a las familias y nuestro total apoyo a las víctimas y a los familiares. Y en cuanto a la reflexión, aunque el amianto está prohibido en España desde hace creo que 21 años, como lo estamos viendo, es un tema actual y no podemos mirar hacia otro lado. El amianto sigue entre nosotros, aunque esté prohibido, y sus efectos, como habéis visto por lo que acabo de comentar, todavía están. Entonces, ojalá este acto sirva primero para que todas estas personas no caigan en el olvido y que se puedan tomar las medidas necesarias a todos los niveles para evitar que la lista de víctimas siga aumentando. Ahora ya continuando con el congreso, como iréis viendo a lo largo de la mañana y ha dicho María Sun, el amianto no es solo un tema de salud exclusivamente, sino que tiene repercusiones a varios niveles, a nivel personal, a nivel social, a nivel jurídico, a nivel técnico e incluso a nivel político. Entonces, continuaremos ahora con la aportación más política del acto, con tres mujeres que nos aportarán el punto de vista institucional sobre la problemática del amianto. En primer lugar, tomará la palabra, representando al Gobierno de Navarra, la doctora doña María Ángeles Nuín, directora gerente del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra desde el año 2019. Además de ser la directora del Instituto de Salud Pública, es licenciada en Medicina y Cirugía y especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y Medicina Preventiva y Salud Pública. Doña María Ángeles, tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenos días, Egunon. En primer lugar, muchas gracias a ANAR por la invitación a participar en la apertura de este congreso y también por la invitación que habéis hecho tanto a los profesionales del Instituto de Salud Pública para venir, tanto a Javier Razquín como a Teresa Ferrer, que estarán luego en las mesas. Desde el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra llevamos años, por un lado, asesorando a particulares y a empresas, sobre todo en el sector de la construcción y en el contexto de obras de reformas de todo tipo de envergadura. Y por otro, dando el visto bueno a los informes de trabajo con riesgo de amianto conforme a la normativa vigente. Resultado de este conocimiento adquirido y del empuje de las directivas europeas, se publicó en el año 2019, justo antes de la pandemia, el Plan Director de Eliminación del Amianto en Navarra. Este plan se elaboró por parte de un equipo interdepartamental e interdisciplinar, coordinados por el Instituto de Salud Pública, y en él intervinieron varios departamentos del Gobierno de Navarra, la Federación Navarra de Municipios y Concejos, la UNA, que realizó el mapa de identificación de cubiertas, canalizaciones y regadíos, y otras instituciones también. El objetivo de este plan es dotar al Gobierno de Navarra, a las instituciones locales y al personal implicado de criterios de decisión a la hora de la gestión de los materiales con amianto, con el fin de proteger la salud de toda la población navarra frente al riesgo de exposición a fibras de amianto en el aire respirado. En esta línea es importante la eliminación adecuada de estos materiales, porque es el horizonte que se plantean las instituciones europeas, cuyas acciones sobre esta línea continúan avanzando siempre y trasladando sus inquietudes tanto al ámbito laboral, pero también al ámbito ambiental,
con lo que tiene que ver con los residuos y también con la presencia en esferas como los edificios públicos y la vivienda. En este sentido, ha habido a lo largo de estos años varias resoluciones europeas y también estatales que van marcando el camino, como por ejemplo la resolución del Parlamento Europeo de marzo del 2013, que insta a la Unión Europea a la eliminación segura del amianto de los edificios de servicio público antes de 2028 y la erradicación de todo el amianto antes de 2033. Esta fue la resolución inspiradora del Plan Director. También la resolución del Parlamento Europeo de octubre de 2021 con recomendaciones a la Comisión sobre la protección de los trabajadores contra el amianto, en la que va más allá de la protección de los trabajadores también, ya que introduce cuestiones como la protección de los ocupantes o usuarios de los edificios con materiales con amianto, y del que se podrían destacar algunas cosas como que se prohíbe o se propone prohibir, mejor, incluso técnicas como la encapsulación o el sellado de los materiales con amianto en el sitio donde está localizado, frente a su retirada, si esta es posible técnicamente, con el fin de no retrasar la resolución del problema, sino atajarlo de raíz, por sus consecuencias a todos los niveles, a nivel laboral, a nivel de salud pública, de residuos, que son quienes deben guiar las actuaciones y las políticas públicas de los Estados miembros y, como no, del Gobierno de Navarra también. También se habla de establecer el requisito de control de presencia, registro y retirada obligatoria del amianto y otras sustancias peligrosas antes de que pueda comenzarse obras de renovación, lo que tiene mucha importancia ya que estamos asistiendo, ¿no?, a una ola de renovación de edificios, impulsada también por las instituciones europeas con líneas de acción como los fondos europeos. Esto se traduce actualmente a nivel de normativa española, al menos de manera parcial, en la disposición adicional 14 de la nueva Ley de Residuos, que establece la obligatoriedad de los ayuntamientos de elaborar el censo de edificios con materiales con amianto en el plazo de un año y de gestionar las instalaciones o los emplazamientos de carácter público antes de 2028. La más reciente de estas, resoluciones es este 27 de junio del 2023. El Consejo alcanzó un acuerdo provisional con el Parlamento Europeo sobre una nueva directiva con la que se pretende reforzar la protección de la población trabajadora contra los riesgos de exposición al amianto, bajando el límite de la exposición actual hasta 10 veces, a llegar a 0,01 fibras por centímetro cúbico. ¿Qué situación tenemos en Navarra actualmente? Pues en noviembre del año 2021 el Gobierno de Navarra acordó constituir un grupo de trabajo con los distintos ámbitos de salud, ordenación del territorio, vivienda, medio ambiente, industria y administración local. Una vez ya iniciada esta legislatura, vemos que es muy importante impulsar este grupo de trabajo para la implementación del Plan Director de Eliminación del Amianto en Navarra. En este Plan Director ya se proponía el diseño y la ejecución de un plan de acción de eliminación del amianto de Navarra plurianual para el periodo 2020-2032, en ese caso para el periodo 2024-2032 ahora. Por ello, es necesario proponer un plan operativo con un cronograma y comenzar en este año 2024. Se trataría de un plan interdepartamental que surgiría de ese grupo de trabajo, interinstitucional y con la colaboración de los agentes sociales y de las entidades locales implicadas, desde una óptica que tenga en cuenta la eliminación del material en condiciones de seguridad para la ciudadanía y en especial para los trabajadores y las trabajadoras que intervengan en la retirada de los materiales con amianto. ¿Qué meta tendría? Establecer medidas proactivas para promover y garantizar la gestión de estos materiales bajo estrictos criterios de seguridad, en los plazos más próximos posibles propuestos por los distintos organismos de la Unión Europea, que marca 2032, y de la legislación estatal, que marca también el 2028. ¿Qué retos hay que conseguir, ¿no? Hay para conseguir esta meta? Que el personal técnico tenga formación
en identificación de los materiales con amianto y su gestión segura según la norma UNE de enero del 2021. Que se disponga de ayudas económicas y subvenciones para la eliminación del amianto. Que se valore la disposición en Navarra de vertederos autorizados para este tipo de recursos. Y que la población esté sensibilizada y tenga conocimiento de la gestión adecuada del amianto. ¿Qué líneas de trabajo se pueden fortalecer y emprender? Pues en cuanto a la prevención primaria para la eliminación del amianto, sabemos que incluso algunos datos nos dicen que hasta el 78% de los cánceres profesionales pueden estar relacionados con la exposición al amianto. Y que se estima que el 20% de los casos de mesotelioma se deben a exposiciones ambientales, hasta el 30% en mujeres. Por ello, ¿qué se propone trabajar? Continuar, por una parte, con el programa formativo para la identificación y valoración de los materiales con amianto de profesionales técnicos, aparejadores, arquitectos, técnicos de servicio de prevención, docentes del ESNA, responsables o encargados de servicios municipales de obras, responsables en la identificación de estos materiales y en colaboración con la Federación Navarra de Municipios y Concejos. En este sentido, ya el Instituto lleva varios cursos, ¿no?, que ha trabajado en esta línea y nuestra idea, desde luego, es seguir trabajando en ella. ¿Qué otra línea de trabajo hay en esta prevención primaria para eliminar el amianto? Por una parte, cumplir con las normativas actuales y realizar las modificaciones normativas necesarias propuestas en relación a la vivienda, exigencia de distintas cuestiones como actualizar el libro del edificio indicando la presencia o no de materiales con amianto, o la exigencia de informes de identificación de amianto en edificios para la expedición de la licencia de obra. Y también, en cuanto a la salud, como hemos dicho, todas las intervenciones de retirada, reparación y mantenimiento sobre estos materiales en el ámbito residencial, con una prioridad, sobre todo de organismos públicos y sobre todo cuando son tratados por población infantil y adolescente. También vemos importante elaborar un protocolo de gestión de recursos de materiales con amianto y, en concreto, disponer de un procedimiento de actuación en el caso de abandono de los residuos con amianto, que también lo vemos. Reforzar también un programa de ayudas para la eliminación segura, según las prioridades a definir. Ahora ya las hay para retirar el amianto en los edificios que se van a rehabilitar, para sustituir cubiertas frágiles que contienen amianto dentro de las ayudas de adaptación y sustitución de equipos y lugares de trabajo, o en las ayudas al autoconsumo energético cuando aparecen materiales con amianto. Pero es cierto que estas ayudas hay que fortalecerlas mucho más si queremos llegar a esos objetivos. Otra línea también es proponer la creación de un vertedero para residuos en la comunidad o ver otras posibilidades fuera de la comunidad. También establecer un programa de sensibilización e información a la población general y a los destinatarios específicos, como ayuntamientos y otros entes locales, vivienda, industria, aseguradoras, gestorías, administraciones de fincas, gremios, empresas de rehabilitación, etc. Y por último, en esta línea de eliminación, también estaría el reto, ¿no?, de elaborar un mapa de amianto visible y no visible en Navarra. Tenemos elaborada del año 2018, del año 2019, cuando se hizo el plan director, la parte visible, pero no tenemos, digamos, elaborada la parte oculta, o tendríamos incluso que actualizar esta. También está la línea de la prevención secundaria, en la que el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra también tiene un papel importante, que son los protocolos, digamos, el registro de las personas, ¿no?, que ha estado y está sometida a la exposición a amianto, y el protocolo de vigilancia sanitaria específica en las personas que han tenido esta exposición ocupacional. En Navarra, a diciembre del 22, había 3.316 personas con seguimiento sanitario posocupacional, y a lo largo de este año 2003 se han incorporado 98 personas más.
En este momento, digamos que durante la pandemia hubo un retraso, ¿no?, también por la propia situación en lo que eran las revisiones de estas personas, pero a día de hoy no hay lista de espera en la primera consulta y 29 personas tienen pendientes pruebas, pero desde el servicio de neumología del Hospital Universitario, que es donde se hace, se ha hecho también en este sentido un esfuerzo de ponerse al día en la situación. En el año 2022, además, 94 personas han tenido algún diagnóstico en relación con esta patología, que no quiere decir un cáncer, quiere decir algún tipo de diagnóstico observado, ¿no? Precisamente ese es el objetivo, que digamos que no llegue a detectarse un cáncer en situación avanzada. Por otro lado, está también la declaración de enfermedad profesional. 119 casos, un 10,7% ha sido reconocido como enfermedad profesional. Lógicamente aquí tenemos también mucho margen de mejora. Y por último lugar, la atención sanitaria, ¿no?, de la que se hablaba, mejorando el proceso de atención integral, aquí sí ya a todas las personas con enfermedad crónica o cáncer. Por último, destacar la organización de encuentros como este organizados por parte de ANANAR, una asociación pequeña y que ha hecho un esfuerzo importante para congregar un número tan importante de profesionales con una visión tan interdisciplinar, fundamental en este área. Seguro que las 4 mesas son muy enriquecedoras. Eskerrik asko, gracias. Muchas gracias, María Ángel, por sus aportaciones tan interesantes al tema. Muchas gracias. Y a continuación os dejo con Concha Vidaurre para seguir con la presentación. Buenos días a todos, muchísimas gracias por su presencia. Yo también tengo que dar las gracias a ANANAR y en concreto a Mariasun. Mariasun y yo ya llevamos una larga andadura profesional y como amigas hace muchísimos años. Y bueno, a mí me toca, junto con mi compañero José Ignacio Loitegui, tener lo que yo digo, no la parte dura del amianto, la parte árida, porque el derecho es realmente el aplicable a esta patología y a estas enfermedades, es muy farragoso y los profesionales que están en la sala me entienden perfectamente, y árido, sobre todo árido. Árido y difícil de comprender por parte de las familias de los afectados y de las familias de los afectados. Realmente procuramos hacerlo lo más asequible posible para que la persona lo entienda, incluso esquematizando la patología y el seguimiento que hacemos de la misma. Y ahora estamos en un momento álgido porque Mariasun y la asociación ha logrado que se haga un congreso que va a marcar un antes y un después para la ciudadanía, para los temas judiciales, para los temas médicos y para todos. Y esperamos que este congreso que se inicia ahora en Navarra tenga una continuidad. Y sin más, yo paso a presentar nuestra siguiente invitada, que es la señora doña María Eugenia Rodríguez Palop, profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid y actualmente es eurodiputada por el partido Podemos y vicepresidenta de la Comisión de Derechos de Mujeres e Igualdad de Género en el Parlamento Europeo y que ha participado previamente en congresos en contra de la utilización del amianto y que va a estar con nosotros por videoconferencia, ya que no ha podido estar aquí con presencia física por motivos de agenda. Gracias le damos también a ella por su presentación y sus aportaciones, que estoy segura serán sumamente interesantes. Egunon, Pamplona, soy María Eugenia Rodríguez Palop, eurodiputada de Unidas Podemos, ahora en Sumar, vicepresidenta de la Comisión de Derechos de las Mujeres en el Parlamento Europeo e integrante también allí de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. Desde mi trabajo en el Parlamento Europeo me es especialmente grato poder dar la bienvenida a este primer Congreso No Amianto, que ha conseguido organizar con tanto cariño y esfuerzo ANANAR. Y digo especialmente porque dar la bienvenida a esfuerzos como este, que cuentan con el trabajo infinito
de una gran mujer como María Asun demuestran cómo iniciativas modestas pueden lograr resultados tangibles gracias a un esfuerzo colectivo. Que no podemos resignarnos a la fatalidad de que los trabajadores y trabajadoras mueran por su exposición a sustancias como el amianto en nombre del beneficio económico de las empresas y que tenemos todo el derecho a reclamar ni una muerte más en el trabajo. De hecho, en el Parlamento Europeo ha sido nuestro grupo, que es actualmente el más pequeño de la Cámara, el que tomó la iniciativa para reclamar la mejora de la protección de los trabajadores y trabajadoras contra los riesgos relacionados con el amianto, arrastrando primero al resto de grupos del Parlamento Europeo para que haya sido esta institución la que haya tomado la iniciativa a nivel europeo para modificar el marco legislativo en la materia. El resultado, como a buen seguro vais a poder comentar a lo largo del Congreso, ha sido la reciente modificación de la Directiva sobre el amianto en el trabajo, que ha logrado mejorar esa protección mediante la reducción sustancial del actual valor límite de exposición profesional y la mejora de su medición mediante la introducción de la microscopia electrónica como técnica de detección obligatoria en ciertos casos. Por supuesto, la nueva norma podría haber sido más ambiciosa, por ejemplo, incluyendo una prohibición general frente al encapsulado, que ahora mismo no está expresamente prohibido, sino que solo se desincentiva. Aún así, hay mejoras notables y es sin duda un paso adelante que espero que sirva además de impulso a las iniciativas nacionales y regionales como esta, porque demuestra que para la Unión Europea el amianto es un problema real y muy presente. Y es que, como sabéis de sobra, a pesar de la prohibición que existe en España desde finales de 2001 y a nivel europeo desde 2005, el amianto sigue siendo una de las principales causas de los cánceres relacionados con el trabajo. Y es realmente triste que sigamos teniendo que recordarlo porque no se adoptan las medidas necesarias para su erradicación. Por eso os deseo el mayor de los éxitos con este Congreso y os envío desde el Parlamento Europeo un fuerte abrazo, entre tanto para que la sociedad navarra grite clara de una vez no al amianto. Muchísimas gracias por sus palabras. Nos da el contrapunto de mirar al futuro y mirar al futuro no con alegría, pero con la disposición de erradicar este mal que se incardina en la sociedad. Y seguidamente presentaremos a nuestra señora doña Adriana Maldonado. Es que la conozco desde tan joven que casi... Bueno, vamos a ver. Licenciada en LADE Internacional, ha sido eurodiputada en el Parlamento Europeo y ahora es diputada en el Congreso de los Diputados por Navarra y socia de nuestra asociación desde el 2020, con lo cual cumple un doble papel y es un honor para nosotros. Adriana, cuando quieras. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias, Concha, por tus palabras y gracias, María Asun, por meterme en este lío. Como se suele decir, gracias porque por circunstancias personales y familiares sé lo que es tener en casa un afectado por amianto. Además, en plena pandemia, con todas las connotaciones negativas que eso podía tener alrededor, ¿no? Pero mi relación con Ananar viene de antes de ese año 2020 en el que a mi abuelo le diagnostican pues este tipo de cáncer, diagnosticado también como consecuencia de haber trabajado durante más de 40 años en una mina y en varias empresas en las que estaba relacionada con el trato del amianto, ¿no? También muy interesante, y eso es una reflexión secundaria que algún día podremos analizar, el papel de las mujeres que lavaban los buzos y todas esas prendas que también muchas veces parecen como actores secundarios en todo tipo de situaciones, también incluso en el diagnóstico de este tipo de enfermedades, ¿no? Pero yo conocí a María Asun no como familia afectada, sino mucho antes, cuando de repente me llega un correo al Parlamento Europeo de María Asun, que tenía una asociación de Pamplona, que además tenía la sede justo al lado de mi casa, en el barrio de la Rochapea, aquí muy cerca. Y entonces digo, claro, pues yo en el Parlamento Europeo la tengo que recibir. Y entonces se vino hasta Bruselas, cosa que hay que poner también en valor, ¿no? Y nos sentamos a comer y me llamó la atención, porque bueno, pues en función de eurodiputada recibía muchísimas personas, ¿no? Pero me llamó la atención una particularidad que tiene esta asociación y muchas de las que igual también vosotros sois miembros o representáis aquí,
y es que ella se centraba principalmente en la investigación. Y para mí ese es el éxito y la cuestión más importante de Ananar, ¿no? Y por lo que a mí me atrajo también a intentar pues, colaborar y aportar nuestro granito de arena también desde la parte política, ¿no? Porque yo creo que al final esto es un trabajo de 360 grados, de familias, de afectados, de asociaciones, de administraciones públicas y también de representantes públicos que en este caso como yo pues estamos en el ámbito legislativo, ¿no? Y digo que me llama la atención la parte de la investigación porque la gran mayoría de las asociaciones en otros ámbitos se suelen centrar más en las indemnizaciones, ¿no? Que es la parte que conoce mucho más Concha, por ejemplo, que me parece fundamental ese reconocimiento también, porque al final no deja de ser el reconocimiento a que algo se hizo mal y que no tenía que haber sucedido, ¿no? Esa parte jurídica más árida, como dice Concha, creo que es importante, pero si algo es importante es, y la pandemia nos lo dejó muy latente, es que sin salud no tenemos nada. Y algo tan obvio, que tuvo que llegar una pandemia para que muchos nos diésemos cuenta, ¿no? Creo que las administraciones públicas y los legisladores en este caso todavía parece que en una parte igual se nos ha olvidado. Y es importante que eso lo pongamos en valor a través de la investigación, ¿no? Y eso tiene dos cuestiones importantes, además este congreso que se hace aquí en Pamplona creo que es un lugar idóneo para ello porque tenemos centros de referencia nacional e internacional como son el CIMA, como son Navarra Biomed, por ejemplo, en donde se hace una investigación fundamental para el futuro y para también el cuidado de esas personas afectadas, ¿no? Porque cuando hablamos de salud, y yo no soy ninguna experta concreta en salud, creo que no podemos olvidar que al final estamos hablando de afectados, de personas que están sufriendo esa enfermedad, pero también de todas las personas que acompañan, ¿no? Al paciente o al enfermo durante todo ese periodo, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que la asociación Ananar cumple con 4 pilares muy importantes que siempre dicen ellos, que lógicamente el primero es la investigación, y mi compañera María Eugenia Palop, con la que he tenido la oportunidad de trabajar estos 4 años en Bruselas, sí que es verdad que cuando llegó María Asun empezamos a hablar y a ver diferentes iniciativas que se podían hacer. En el año 2021 conseguimos que el Parlamento Europeo tomase esa directiva como base fundamental, que ahora también el Congreso de los Diputados tiene la obligación legislativa de transponer, y bueno, también mi compromiso un poco aquí de hacer ese seguimiento en el Congreso de los Diputados, que es donde voy a estar los próximos 4 años haciendo ese trabajo desde la Comisión posiblemente de Empleo, que sí que es verdad que tiene una visión muchas veces este tema que no sabemos encajarlo en el ámbito político más en salud, en empleo. Y yo creo que al final tiene que tener una visión totalmente multidisciplinar, ¿no? Porque si hablamos de investigación, tiene que ir lógicamente en la parte de salud, pero no podemos olvidar que esto se produce porque nuestras personas han estado trabajando durante muchísimo tiempo conviviendo en edificios o con materiales que contenían ese amianto, ¿no? Entonces también tiene que haber esa parte no solamente tanto de investigación médica, científica, sino también esa parte de reparación de esos edificios, ¿no? Por lo tanto, a ámbito práctico, podemos decir, en estos próximos 4 años yo creo que en el Congreso hay 2 temas que son fundamentales. Uno, la transposición de esa directiva del año 2021 del Parlamento Europeo que nos va a dar esa obligatoriedad para desamiantar de forma obligatoria hasta el año 2030. Y 2, y esto es una realidad, y yo, María Asun, que me conoce mucho, sabe que suelo ser bastante sincera, no podemos hacer muchas veces odas. Es decir, necesitamos recursos financieros, necesitamos presupuesto para desamiantar, necesitamos que las administraciones públicas apuesten económicamente también por poner recursos para desamiantar todos estos edificios, ¿no? Y eso ahora es más real, es decir, es posible y se puede hacer con los fondos europeos. Es decir, esas partidas presupuestarias sí que existen y ya queda la voluntad de los dirigentes políticos que eso se quiere hacer, ¿no? Y yo pues aquí sí que también quiero hacer un llamamiento en que creo que es importante que los diferentes grupos políticos en un momento de crispación política como en el que estamos nos pongamos de acuerdo en temas tan fundamentales, ¿no? Porque vuelvo a decir que la salud es lo más importante que tenemos y no solamente podemos hacerlo desde el ámbito de la investigación en el que Ananar basa su asociacionismo, ¿no? Sino también toda esa parte de reparación, ¿no? Y luego otra tercera parte que a mí me parece muy importante, que es toda la parte del apoyo a las familias y el acompañamiento al paciente. Cuando se diagnostica este tipo de cánceres, muchas veces, como cualquier otro, nos preguntamos muchas veces el por qué a mí, cómo ha sucedido, etcétera, ¿no?
Y muchas veces, y muchísimos de vosotros igual también lo sabéis, cuando la persona afectada por el amianto ya fallece, también queda toda la parte familiar de entender el porqué y esa parte de acompañamiento familiar, ¿no? Y yo creo que Ananar y Concha hacen una gran labor en cerrar ese círculo muchas veces, que comienza en un momento en el que te haces muchísimas preguntas y en el que yo creo que también la administración pública tiene que estar muy presente en todo el recorrido, ¿no? Por lo tanto, yo creo que habéis conseguido también, como asociación, hitos muy importantes en cuanto a las indemnizaciones que habéis conseguido. Creo que es un camino que hay que seguir trabajando, no por la remuneración económica, porque al final es lo de menos, porque nuestros familiares ya se han ido, y eso es lo más valioso que hay, pero sí que creo que es una forma de cerrar un círculo y que la administración pública pues tiene que tener un compromiso mayor con el amianto, pero no solamente por el amianto como tal, sino por las consecuencias de personas que han trabajado, trabajadores que muchos años han estado expuestos a este tipo de material sin saberlo, y eso es lo grave. Es verdad que han tenido un cierto desconocimiento, ¿no? Yo creo que juntando, y ya con esto termino, esos 4 elementos de investigación, de indemnización y también de legislación, que es un poco la parte que a mí a nivel personal más me puede tocar, creo que tenemos que ser capaces de llegar a ese año 2030 con una Navarra totalmente desamiantada y con una España en la que estos planes estén mucho más visibles, ¿no? Porque estamos haciendo grandes avances en otros temas y a veces nos vamos a pensar que cómo puede ser que en el año 2023 tengamos edificios totalmente con amianto, con las consecuencias que sabemos que tiene, ¿no? Yo me he quedado con el dato, creo que era que el 76% de los cánceres pueden ser producidos por este tipo de sustancias. Profesionales. Dentro del... sí, hasta el 76%, y me parece personalmente una barbaridad, ¿no? Así que creo que tiene que ser un poco un compromiso también colectivo y que las asociaciones también tenéis esta labor de acizarnos un poco a nosotros para seguir trabajando. Eso María es un hace fenomenal. Así que muchísimas gracias a todos por venir a Pamplona, por este primer congreso, porque lo que creo que también hace es dar esa visibilidad a un tema que, bueno, pues antes estaba bastante en un segundo nivel, ¿no? Así que muchísimas gracias y que sigáis trabajando, y también pues nuestro compromiso también. Luego estará mi compañera Arantxa Birrun en la mesa técnica también. Creo que los grupos políticos, yo pertenezco al Partido Socialista, también se han ido dando cuenta de la importancia de esto, ¿no? Entonces, entre todos, creo que poquito a poco tenemos que ir sumando, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Adriana, muchísimas gracias. De verdad, por tu amabilidad, por haber acudido a este acto y por haber hecho una explicación, una exposición tan clarificadora. Un solo apunte voy a hacer, porque lo voy a hacer no a ti, lo voy a hacer a toda la concurrencia. Tú has comentado que los trabajadores no sabían que estaban manipulando eso que era tan dañino para su salud. Pero quiero hacer un apunte y romper una lanza a favor de esos trabajadores por una sencilla razón, porque las empresas sí lo sabían. Esa es la diferencia, la gran diferencia, y eso es por lo que ahora las víctimas claman justicia. Muchas gracias. Tras esta participación, damos por finalizada la introducción del acto y continuaremos en las distintas mesas. Mesa de salud, jurídica, social y técnica. Ya podéis pasar a los salones que os hayan indicado al inicio donde se va a celebrar cada una de ellas. Los que os habéis apuntado a salud nos quedamos en esta sala y simplemente recordar que a las 2:10 nos reunimos de nuevo en esta sala para cumplir el acto. Buenos días.